gai potoloa da osasun mentalekoa, ni, lehen Laurok hartu dugu kafe bat eta esan didate, eta zu nor zara eta nion alternatibako kidea naiz, baina ez daukat ezagutza gai honetan, irritar bezala eusten diot, kezkatzen nau, baina ezagutza eskasa daukat, orduan ikuspegi horretatik egingo dut sarrera labur hau, uste dut interesgarriena dala, noski beraiek entzutea. Orduan, alternatibaren ustean, gure ustean, gai oso potoloa da, ertz askokoa eta ikuspegi ezberdinetatik hel daitekena. Adibidez, ez da ikuspegi bakarra, baina gizarte antolaketari eta gizarte funtzionamenduari begiratzen baldin badiogu, azpimarratu dezakegu, antolaketa bitar asimetriko eta bidegabe hori, non, harreman sozial normatiboak eta portaera zehatz batzuk normatiboak direnak, jarraitzen duten horiek normaltasunean kokatzen ditugu, ezta? Eta horiei entzuten ez dizkieten pertsonak aurrean edo beste talde horretan daude, deituta gaixoak, eroak, histerikoak eta bar. Eta horiek jasotzen duten erantzuna askotan da indarkeria, estigma, medikalizazioa, besteak beste, ezta. Horretaz gai, ardatz batzuk zeharkatzen dute gai hau modu nabarmenean, batzuk aipatu ditzakegu, gehiago egongo dira dudare gabe, arrazarena, eta gero klase eta generoa, ezta. Datuak argiak dira, azken honi erreparatzen baldin badiogu, emakumeak gehiago biziarren osasun okerragoarekin egiten dute, osasun mentalean ere, ezta. Eta horrekin zer ikusia daukate, genero, rol eta estereotipoak, indarkeria matxista, eta sexuaren araberako lan banaketa ere. Orduan batzuk diote, ezta? Sexuaren araberako lan banaketa hori ezagutuko bagenu, erreproduzio eta zaintza lanak sozializatuko balira, eta pertsona guztientzako gutxieneko baldintza materialak bermatuko balira, ziurrenik osasun mentala hobeagoa izango genuke, eta dena den segurtasun sare minimo bat, sufrimendu psikikoa landu ahal izateko. Era berean, aniztasun ikuspegi batetik, pentsatu dezakegu guztiontzako ongizatea behar dugula. Zentzu integralean eta zabalean aitortua, hau da, pertsona guztien eskubideak aitortu eta bermatu behar direla. Pentsa dezagun adibideak jartzearren, egongo dira askoz gehiago, transpertsonen osasun mentaleko egoera are gehiago arrazializatuta, pertsona arrazializatuta baldin bada, egoera administratibo irregularrean baldin badago, aukera gehiago ziurrenik osasun mentala hauskorragoa izateko. Ulertzen dugu osasun mentala eskubide bat izan behar dela, hortaz erdigunean ere politika publikoa jarri behar ditugu, baina ez edozein politika publikoa, ez izan behar dira egokiak, nahikoak, doakoak, unibertsalak. Hori da, exigitu behar duguna. Paradigma neoliberal eta individualista hori gaindituz, eta besteak beste, ikuspegi komunitarioa landu. Baina, eta hemen da, mai gainean ditugun gai eta galdera potolo horiek, ezta? Ze irizpide, zein ikuspegi, ze ezaugarri, ze zerbitzu eta ze baliabide eskaini behar dira, osasun mentaleko politika publikoetatik guk uste dugun, bezala izateko, hau da, egokiak izateko eta pertsona guztien beharrei erantzuteko. Eta esan nahi du, osasun mental komunitarioaren meloi horrek. Nola lan egin, arlo publikotik eta komunitariotik, baliabide publikoak murrizteko eta besteak beste, emakumeen zaintza karga handitzeko aitzakia izan gabe, nola landu, ikuspegi komunitario hori, zer esan nahi du horrek.
estigma, ez, klase medikoaren boterea, diagnostikoa, medikalizazioaren aurrean, aldaude bide alternatiboak osasun mentalari heltzeko, eta ze ekimen izan daitezke inspirazio iturri horretarako, uste dut, hainbat galderari hauei eta beste batzuei erantzuteko ditugula gaur hiru pertsona erreferente, arlo desberdinetatik etorritakoak eta arrazoi desberdinengatik, eta eskertzen diegu etorri izana eta gaur gurekin tarte hau partekatu izana, eta aurkeztuko dut lehena, hasiko gara Gotzonekin, dagoela hor eskerrean, gero Mariak hitz egingo du, eta bukatzeko Manuel. Gotzonek eta Manelek gazteleraz egingo dut, eta Mariak euskeraz diot, zuek ere jakiteko noiz erabili behar duzuen itzulpenarena. Entonces, como decía, empiezo presentando a Gotzon, que será nuestro primer interviniente. Gotzon Villano Murga es trabajador social. Toda su trayectoria profesional ha estado unida a la Red de Salud Mental de Araba, donde ha trabajado en diversas unidades hospitalarias y comunitarias. Es docente en el máster especialista universitario en gestión e innovación en servicios sociales de la Universidad del País Vasco, así como en la Escuela Universitaria de Enfermería en la especialidad de salud mental. Igualmente es instructor de prácticas de estudiantes de trabajo social, en la Universidad del País Vasco también, ha sido vocal, vicepresidente y presidente de Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Araba, también fue representante de los 3 colegios de trabajo social de Euskadi en el Consejo Vasco de Servicios Sociales, pertenece como referente en salud mental al grupo de expertos y expertas del Consejo General de Trabajo Social, Nuestras Voces. Eso es referente sociosanitario en la Red de Salud Mental de Araba y desde el año pasado también es referente de igualdad. Como veréis, creo que es una persona con amplios conocimientos y con sobrada experiencia para compartirnos su punto de vista. Entonces, cuando quieras, Gotzon, es que ricasco. Es que ricasco. Bueno, lo primero, agradecer a Alternativa la invitación y el poder estar aquí, el poder comentar y compartir con vosotros y vosotras un poco mis experiencias, mis ideas y mis reflexiones, ¿no? Todo ese currículum es solamente por las canas, es el tiempo, eso lo va dando el tiempo, ¿no? A mí siempre me gusta, cuando voy a empezar a hablar de salud mental y de salud, siempre me gusta leer la definición de salud que hace la Organización Mundial de la Salud, aunque luego no nos la creamos, pero es lo que dicen y yo creo que la definición es muy buena. Dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Y dice, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es un derecho fundamental de todo ser humano, sin distinción, Esto creo que lo firmaríamos todos y todas, ¿no? Yo creo que esto sería salud, ¿no? No solamente la ausencia de enfermedad, sino estar bien físicamente, psicológicamente y socialmente, ¿no? Bueno, pues eso sería estupendo. Y luego, cuando habla de la salud mental, dice que la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de la comunidad. Volvemos a hablar de la comunidad, de lo social, etcétera, etcétera, de lo psico, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Dice también que es una parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. Y dice también que es un derecho fundamental, ¿no? Sin embargo, el modelo que tenemos hoy por hoy de salud mental, aunque en los papeles aparezca lo de biopsicosocial, es un modelo biomédico y farmacéutico, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que partir de ahí, ¿no? Tristemente, de que el modelo biopsicosocial de salud, que hablamos de completo estado de bienestar físico, psicológico y social, solamente se refiere a lo bio. ¿Por qué solamente se refiere a lo bio? Bueno,
Hay datos que habría que hablar, ¿no? Por ejemplo, la investigación que se hace en salud mental, casi el 100% de la investigación que se hace en salud mental está pagado por las farmacéuticas. Evidente. La investigación que se hace desde la pública es escasísima y la investigación que se hace siempre es pagada por las farmacéuticas, aunque utilizan los datos de la pública. O sea, la pública les damos los datos de las personas que son atendidas y, sin embargo, ellos luego lo utilizan para sacar sus medicamentos, ¿no? Por lo tanto, es una investigación mediatizada. La investigación que se hace siempre es una investigación mediatizada, porque nunca se investigan los factores sociales, laborales, económicos, etcétera, etcétera, que intervienen ahí, sino solamente se hace se investiga con la intervención de determinados fármacos qué mejoras o qué se consigue con eso, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un sistema cojo en el cual solamente hay una pata, y es esa pata de lo bio lo que es importante. Sin embargo, en Euskadi, por ejemplo, el psico, hasta mirad, esta semana, por ejemplo, en el Hospital Psiquiátrico de Álava, llevábamos, pues no sé decir, igual año y pico, 2 años, sin ninguna psicóloga ni ningún psicólogo en el hospital psiquiátrico. Un hospital psiquiátrico sin psicólogos. Ahora mismo, la semana pasada, vino una psicóloga a la cual nos la presentaron, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de año y pico que no había profesionales de la psicología. Una psicóloga para un hospital psiquiátrico de 139 camas. Ahora 139, por ejemplo. Dato. A veces yo me pregunto si no somos nosotros y nosotras mismas las que generamos ese tipo de cosas. Lo hablábamos antes en la comida, ¿no? Buscamos soluciones mágicas y buscamos soluciones inmediatas a nuestras problemáticas. Evidentemente, la psicología no puede dar soluciones mágicas. No puede haber, yo tengo problemas para dormir, me voy donde una psicóloga, y la psicóloga no me va a curar inmediatamente eso de que yo pueda dormir. Lo único que me puede arreglar eso es quitar la sintomatología, que es lo que hacemos a través de una pastilla. Con lo cual, yo creo que también, de alguna manera, nosotros y nosotras generamos esa respuesta del sistema de que sea más psico, o más físico, más bio, perdón. Creo yo, ¿eh? Luego podemos, si queréis, podemos discutir sobre ello o podemos ver si realmente es cierto, ¿no? Y luego lo social, claro, ¿por qué obviamos lo social? Porque supone aceptar que nuestra sociedad no es justa, porque supone que nuestra sociedad genera malestares, lo que tú decías en la presentación, ¿no? Que nuestra sociedad genera malestares, que es un modelo de sociedad capitalista, neoliberal y que no es humana. Esta sociedad no es humana y va dejando por el camino a muchas personas que, como no se adaptan a ese sistema o no son capaces de mantenerse en ese sistema, acaban saliéndose del sistema y quedándose ahí, ¿no? Excluidas o no incluidas. Hablando antes de ayer con un compañero psiquiatra, me decía que las personas que trabajamos en salud mental estamos en la rueda de ser bomberos del capitalismo, ¿no? Que estamos apagando fuegos que genera el propio capitalismo y que de alguna manera la salud mental lo que trata es de apagar esos fuegos que se generan con esa sociedad tan injusta, ¿no? Y de alguna manera también estamos pues eso, trabajando para el sistema, ¿no? O sea, somos sistema, ¿no? Evidentemente, está claro. Yo me siento sistema, sé que soy sistema, ¿no? Siempre la causalidad social se esconde porque de alguna manera esa causalidad social promovería un cambio de sociedad, un cambio de sistema, un cambio de forma de vivir, ¿no? Y esa sociedad se financia, ¿no? De esa manera. Cuando hablamos de la pública, ¿no? Voy a hablar un poco eso de modelos, ¿no? He hablado del biopsicosocial, ahora voy a hablar del modelo público, ¿no? El sistema público de salud es un sistema que hoy por hoy está totalmente desbordado, las listas de espera son terribles, hay 3 meses de espera para ser atendido en un centro de salud mental,
etcétera, etcétera. Las y los profesionales están desbordados, tampoco tienen muchas más soluciones que dar, más allá de una consulta rapidísima cada mes y pico, etcétera, etcétera. Hay consultas que tienen que ver, en muchos de los casos, con farmacología y con poco más, porque en un cuarto de hora, en media hora, no se puede hacer mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acabamos yendo a la privada, quienes podemos pagarnos la privada, nos vamos a la privada, y quienes no se pueden pagar la privada, pues están jodidos, así de claro, ¿no? Porque se quedan con esa consulta cada X tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué también llegan a salud mental muchos casos que, en teoría, supuestamente, no debieran de ser atendidos en salud mental, que debieran ser de la primaria, ¿no? de Manel? De alguna manera, la primaria está absolutamente desbordada. Entonces, me decían antes de ayer también que el 30% de los casos aproximadamente que son atendidos en la primaria tienen que ver con salud mental, más o menos. Ese es un dato también muy evidente, que el 30% de la atención de la primaria tenga que ver con problemas de salud mental o problemas sociales. Es evidente que esto. Y además en Euskadi tenemos la gran suerte de que nuestro sistema de salud, ya sabéis que somos la única comunidad autónoma que no tiene profesionales de trabajo social en la primaria. En el resto, hablaba ahora con Manel, y Manel no entendía cómo podía haber una primaria sin profesionales de trabajo social, porque los problemas sociales que llegan a salud, de alguna manera, salud tiene que dar respuesta y no tiene respuesta, y entonces lo que hace es generar medicaciones para problemas sociales, ¿no? Estamos ahí en ese momento. Entonces, hay una llamativa afluencia de personas con problemas de la vida, con malestares de la vida, con malestares habituales de la vida, que van a salud mental, ¿no? O que piden cita en salud mental. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Probablemente esto tenga que ver con lo siguiente, ¿no? Con la falta de redes comunitarias, con una falta de que hemos perdido esas redes comunitarias, ¿no? Hablaba también el otro día con gente. Yo me acuerdo cuando la vecina a casa de mi madre bajaba y llamaba para pedir un vaso de azúcar o para pedir no sé, un litro de leche, ¿no? Y las vecinas hablaban y los vecinos pues se iban al bar de aquella manera, ¿no? Machista, evidentemente, ¿no? Pero los hombres se iban al bar y echaban la partida juntos, etcétera, etcétera. Las mujeres se relacionaban en el café. Hemos perdido eso, probablemente. Yo, en la comunidad de vecinos donde vivo, prácticamente no tengo relación más allá de hola que hay en el ascensor y conversaciones del tiempo y de cosas de ese estilo. Hemos perdido lo comunitario. Entonces, si no tenemos lo comunitario, al final tenemos que ir a buscar soluciones a lo médico, pensando que lo médico nos va a salvar de esto, ¿no? O sea, probablemente tenemos que generar cosas comunitarias, ¿no? Y también desde la pública ese hospitalocentrismo que me parece muy peligroso. Ya sabéis que en Euskadi se han generado las OSIs, que son organizaciones sanitarias integradas, donde está unida la primaria y el hospital. Cuando todo el mundo pensábamos que la primaria iba a crecer con esa unión, lo que ha hecho ha sido el hospital. Se ha comido los recursos y la primaria no le da porque cada día es más pequeña y está más débil. Entonces el hospital, todo el mundo queremos hospitales maravillosos con las últimas tecnologías, con no sé qué, con no sé cuál, pero luego resulta que no tenemos a un médico o a una enfermera en la primaria que nos atienda y que nos haga caso. Entonces tenemos grandes tecnologías, pero no tenemos personas, ¿no? Que al final es lo que necesitamos, ¿no? De alguna manera. Las causas de todo esto, pues probablemente una demanda de respuestas inmediatas, que ya lo he dicho antes, esa falta de redes sociales, la pérdida de las redes comunitarias, ¿no? Otro tema que también me apetecía hablar era un poco del tema del estigma hacia la salud mental dentro del sistema de salud, ¿no? Dentro del sistema de salud, curiosamente, las OSIs se han quedado con todas las IAs, con la traumatología, con la odontología, con la no sé qué, con todas las IAs, excepto la psiquiatría. Salud mental se ha quedado fuera de las OSIs. Esto también tiene que ver con un cierto estigma hacia la salud mental, porque la salud mental está fuera de toda la red de salud, ¿no?
Yo no sé yo no sé qué es lo que tiene que ver. Probablemente tiene que ver con puestos más que con filosofías, ¿no? Hay quien dice también que si salud mental se integra en la salud general, probablemente nos perdamos en esa inmensidad, ¿no? Porque dentro de la salud en general, los que tienen fuerza es traumatología, cardiología, etcétera, etcétera, que son los poderosos, ¿no? Salud mental, bueno, tampoco es tan importante, ¿no? Aunque ahora últimamente se está poniendo muy de moda, ¿no? Pero bueno, se está poniendo muy de moda probablemente buscando soluciones de eso. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? Sí. Vale. No, sigo, ¿eh? Sí, ¿no? Vale, sí. Más, o... Vale, sí. Vale, otro tema que también igual voy un poco deslavazado, pero bueno, son cosas que me venían ahí, ¿no? El tema del modelo, ¿no? Del modelo de salud mental. Tenemos un modelo de rehabilitación, en el cual el modelo de rehabilitación es un modelo en el que los y las profesionales le decimos a la persona lo que tiene que hacer. Decimos, te tienes que tomar esta medicación, tienes que ir a no sé qué, tienes que ir a andar, tienes que hacer deporte, tienes que hacer no sé qué, y tienes que hacer no sé cuál, y tienes que hacer lo otro. Probablemente también tenemos que cambiar ese modelo de rehabilitación frente a un modelo de recuperación. No sé si conocéis el modelo de recuperación. El modelo de recuperación quiere decir que la persona enferma o la persona que con malestar es quien toma las decisiones sobre su vida. Es decir, cuando tú vas a cualquier médico, te dice, pues te voy a operar, y tú le dices, pues no quiero que me operes. Sin embargo, en salud mental difícilmente puedes opinar. Entonces, bueno, de alguna manera hay que devolver esa toma de decisiones a la persona con el trastorno o con la enfermedad para que pueda tomar decisiones sobre su vida y que pueda decir qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer, en qué cosas quiere recuperar su vida, cuáles son prioritarias para ella frente a decirle que, pues eso, que no puedes manejar tu dinero, actitudes paternalistas de decirle que también esto se utiliza con las personas mayores en las residencias, ¿no? Aquello de que no puedes comer no sé qué porque estás engordando o te está subiendo la glucosa. Pues bueno, es mi derecho que me suba la glucosa y si me muero yo, ¿no? No sé, decisiones de este estilo que de alguna manera, ¿no? Y ese hospitalcentrismo que hablaba antes también tendríamos que también cambiar ese modelo, ¿no? Y de alguna manera crear estructuras intermedias. La propia estrategia de salud mental del sistema de salud del 2022 al 26 dice que los problemas de salud mental, lo dice el propio sistema de salud, dice que la salud mental no tiene una causalidad meramente biológica, lo reconoce, y dice que el desarrollo y fortalecimiento de estructuras intermedias como alternativas a la hospitalización, como hospitales de día, tratamiento asertivo comunitario, atención domiciliaria, etcétera, etcétera, pueden ser mucho más enriquecedoras que un sistema hospitalario, ¿no? Y que de alguna manera habría que fortalecer ese tipo de estructuras intermedias que son las que pueden dar respuesta a las necesidades desde una comunidad, no desde fuera, ¿no? Y luego, hablando de una visión transversal, que esto también me gusta repetir, un modelo, últimamente se está hablando mucho del sociosanitario, ¿no? Lo habréis oído en todos los foros, ¿no? Yo voy más allá, yo voy a un modelo transversal, porque en el sociosanitario hablamos de lo social, del sistema social y del sistema sanitario. ¿Y qué ocurre con el sistema de vivienda? ¿Qué ocurre con el sistema de empleo? ¿Qué ocurre con el sistema de garantía de ingresos, con la RGI? ¿Qué ocurre con educación? Se van de rositas, ¿no? ¿Solamente los problemas de salud mental son solamente sociales o sanitarios? No. Vivienda tiene algo que decir y tiene que buscar soluciones. Educación, ¿qué ocurre con chavales con 26 años? Yo me encuentro en el hospital de día a veces
con chavales con 26 años que que no han acabado ningún tipo de formación. ¿Qué futuro van a tener esas personas? Y le llamamos fracaso escolar. Probablemente tendríamos que hablar de fracaso del sistema escolar, que es un sistema escolar que no ha sabido, que no ha buscado soluciones para esa persona. Y esa persona con 26 años sin ninguna formación está abocado a ser un peón de 1.000 euros al mes toda su vida. No tiene alternativas, probablemente, ¿no? O vivir de la RGI, que también es otra alternativa en Euskadi, ¿no? El tema del empleo. Los datos sobre el empleo de las personas con discapacidad son abrumadores. Las personas con discapacidad solamente trabajan o son activas aproximadamente un 30 y tantos %, cuando los que no tenemos discapacidad, al menos reconocida, es todo lo contrario. Los activos somos alrededor de un 70%, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo también con el tema del empleo y la actividad de las personas con discapacidad en general? Si hablamos de las personas con discapacidad por salud mental, hablaríamos de datos, pues igual exclusivamente con trastorno mental grave hablo, entre un 15 y un 20% solamente son activas, el resto son personas inactivas. Y eso es un problema del sistema de empleo, así de claro. El tema del sistema de garantía de ingresos de la RGI, no sé si habéis tenido la suerte o la mala suerte de ver una carta de esas de Lanbide en las cuales te pide que presentes algún tipo de documentación. Son complejísimas, eso, y lectura fácil es como blanco y negro, o sea, son absolutamente ilegibles. Entonces, mandarle a una persona que tiene dificultades, no solamente personas con problemas de salud mental, sino personas que están en riesgo de exclusión, mandarle una carta que es ininteligible, que está hecha para abogados, supone que de alguna manera te estás jugando la RGI y te vas a quedar sin RGI en breve porque no vas a responder a esas necesidades que te han hecho, ¿no? Y si hablamos de la política de vivienda en Euskadi, creo que es un problema que lo estamos viviendo todos y todas, pero es un problema que todavía se acrecienta más a aquellas personas que tienen más dificultades para incluirse, ¿no? Hablábamos antes del modelo de Housing First, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese tipo de modelos pues son eso, para 4 elegidos, ¿no? Porque el resto no llegan a ese tipo de esto, ¿no? Entonces, y ya luego hablamos de los servicios sociales, ¿no? Los servicios sociales, la escasez de plazas, la fragmentación del sistema de servicios sociales en Euskadi, que es un largo tema, ¿no? El tema de los servicios sociales en Euskadi tiene que ver la Diputación, el Ayuntamiento, el Gobierno vasco, todo el mundo tiene que ver ahí, pero al final nadie interviene y no hay dinero para ese tipo de cosas. El sistema de salud es gratuito, el sistema de servicios sociales tiene un copago, etcétera, etcétera. No quiero extenderme mucho ahí porque me parece que esto, pero bueno. Entonces, por ir acabando, ¿no? Yo entiendo que la salud mental debe ser algo transversal a todos los sistemas del bienestar, no solamente al social y al sanitario, y que de alguna manera la sociedad también, y nosotros y nosotras mismas, tenemos que implicarnos en esa modificación de esta sociedad, ¿no? De ser más comunitaria, de ser más cercana, de formar redes y de no estigmatizar a las personas con enfermedad mental, ¿no? Por tanto, haría falta una coordinación intersectorial, la importancia del trabajo en red, la necesidad de contar con recursos públicos y la implantación de un modelo, también de un modelo de intervención que hablaba antes, de recuperación, y un modelo transdisciplinar y multidisciplinar, que no solamente sea la hegemonía de lo biomédico, sino que lo social y lo psicológico que tengan mucho que decir en la intervención con las personas con enfermedad mental. Pues eso, hasta ahí. Es que ricasco, Manel. Bueno, jarraian daukagu Maria Garde Ramirez, bera ikusentzunezko komunikazioaren zientzietan graduatua da eta kazetaria Lanbidez. Legealdi honetan EH Bilduren legebiltzarkidea da.
Gasteizko EAEko parlamentuan, eta osasun, hezkuntza eta gizarte politiketako batzordetako kidea da. Batez ere, eta parlamentu mailan, osasun sistema publikoan, herritarren osasun mentalaren arreta integralari buruzko gaiak landu ditu. Genero ikuspegitik, bai eta Osakidetzako emakumeen sexu eta ugalketa osasuneko eskubideak ere. Orduan, beste ikuspegi batetik izango badaukagu orain aukera Maria entzuteko nahi duzuna. Maria, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, eta arratsalde on guztioi, nire kurrikuluma ez da gotzen nahi bezain luzea, baina, bueno. Es que tú escoges. Date tiempo. Baina biadaz bai gustatuko litzaidake argitzea edo azaltzea, ni ez naizela osasun mentalean aditu, ez naiz osasun mentaleko profesionala, eta ez naiz ezta ere osasun mentaleko egituren erabiltzaile. Bai, hortaz, nire ezagutza osasun mentalaren inguruan murritza da. Ziur nago zuek baino, hemen dagoen jende asko baino gutxiago dakidala gaiaren inguruan. Hala ere, nik beti izan du nire amari esker harreman estu bat osasun mentalarekin, bera osasun mentaleko erizaina da, eta berari esker beti izan dut harreman bat, eta uste dut horrek ere mandidala gaiarekiko sentsibilitate bat. Eta horregatik ere oso argi neukan, legebiltzarrean hasi nintzanean lanean, gaia landu behar genuela. Bai, eta gainera hori konpartitua izan da EH Bildun. Orduan, zentzu horretan, babes hori izan dut beti. Eta zergaitik, uste dudalako osasungintzaren esparruan, eta ondo azaldu gotxonek, osasun mentala beti izan dela afera bat bigarren, hirugarren edo laugarren mailakoa, edo horrela tratatua izan dela beti. Eta denok dakigu ere gure jendartean oraindik ere dagoen estigma eta tabu maila itzela dela, Eta uste dut horrekin apurtzen jarraitzea, hemen daude kolektibo asko eta pertsona asko urteak daramatzatenak lan bat egiten, baina EH Bildutik ere lan hori hauspotu behar genuela eta horretan jarri behar ginela. Eta azken finean, osasun mentalari politika publikoetan merezi duen lekua eta esparrua ematea, Baina, zuek ulertzea ere, ni egin dugun lanketa, egin dugula herritarren ordezkari moduan eta ez maila profesional batean, bai. Eta batez ere asko ikasita, asko irakurrita eta jendearekin asko egonda eta bilera asko eginda. Eta uste dut hori izan dela importanteena bidean, gurutzatu zaizkigun, eragile, kolektibo, norbanako, pertsona, erabiltzaile, paziente guztiak, euren eskutik egin dugulako lan, eta batez ere eurei esker. Horretan sinisten dudalako, baina EH Bildun ere lan egiteko modu horietan sinisten dugulako, herritarren eskutik bide kolektiboak eraikitzen, edo behintzat horretan saiatzen gara. Igual beti ez dugu lortzen, baina hori da gure asmoa. Eta gauza oso simple bat egiteko, simple bezain zaila. Jendearen bizitzako betzeko politika publikoak martxan jartzea. Herritarren beharrak, nahiak, desirak eta bizitzak erdigunean jarrita. Hori da gure premisa, oso simplea, baina zaila ere egiteko gero instituzioetan lan egiten duzunean. Milaka traba aurkitzen ditugulako, eta baina ni ahaleginduko naiz laburki azaltzen 2020tik, ni legebiltzarrean lanean hasten naizenetik honaino, osasun mentalean egindako ibilbidea, Eta esan bezala, 2020an irailean hasten gara legebiltzarrean legegintzaldi berriarekin lanean, eta osasungintzako, EH Bilduren osasungintzako lantaldeak erabakitzen du beste kontu batzuen artean, baina osasun mentala premiazkoa eta lehen mailako gaia izango dela gure ekinbide politikoan. Eta hori erabakitzen dugu ere pandemia testu inguruan, eta azpimarratzen du, pandemia eta COVID-19aren movida guzti honek gure ekinbidean eragin izugarria izan du. Eta osasun batzordea egonda buru belarri horretan ahaztuta ere beste guztia. Eta pandemia aipatzen dut ere, uste dudalako osasun mentalari dagokionan bere biziko eragina izan duela. Batetik, osasun mentaleko gaitzak eta nahasmenduen gorakada bat bizi izan dugulako, eta baita ondoeza kolektibo orokorrago bat azaleratu duelako. Gotzonek ere uste dut aipatu duela. Eta bestetik horrekin bat ere, eta Gotzonek ere aipatu du, apur bat modan dagoela gaia, baina egia da osasun mentaleko gaiak bazterretatik ateratzen hasi dela,
Eta hasi garela ere, horren osasun mentalaren inguruan hitz egiten modu irekiago batean, orain foro desberdinetan edo gaurkoa bezala, adibidez, eta baita komunikabideetan ere uste dut pilpilian dagoen eta egongo den gai bat dela. Eta hori ere uste dut ona dela, eta importantea denok dakigulako ere gure jendartean aipatuak ez diren gauzak ez direla existitzen. Hortaz, importantea da gaia lehen lerroan egotea eta jartzea, etengabean, eta hori izan da EH Bilduren helburuetariko bat, nagusia ere. Gaia mahai gainean jartzea, behin eta berriro, insistitzen, astunak izaten, ekimenak egiten, finean legebiltzarrak ematen dizkigun baliabide guztiak erabiltzea, osasun mentalaren inguruan hitz egiteko, eztabaidatzeko eta ahal izan dugunean ere adosteko. Ze hori ere bada gure egitekoa, ez? Eta, gainera, pandemiaren testu inguru horretan, osasun mentaleko alorrean geneukan panorama eta uste dute egun ere oraindik daukaguna nahiko kezkagarria zen eta bada. Lehenengo azterketa bat egin da, hasi ginean gaia lantzen eta datuak apur bat arakatzen, egoeraren gordintasuna eta larritasunaz jabetu ginen, ez? Orokorrean, datu gehiago dira, baina, bilpaso bat eman da azkar batean, badakigu Osakidetzako, gure osasun sistemako egiturak oso tenkatuta eta oso gainezka egon direla azken urteetan, baina baita ere osasun mentaleko egiturak ere. Profesional asko koartarazi digute osasun sailaren datuak ere baditugu. Kontsultak eta ingresoak gora egin dutela, inkluso biderkatu egin direla kasu batzuetan eta batez ere aurnera eta gazteen kasuan. Gainezka egon direla larrialdiak, baina gainezka ere unitate asko eta zerbitzu asko. Eta Gotzonek ere aipatu du, zelako itxarote zerrendak ditugun kontsulta bat egiteko, edota unitate askotan plazarik gabe jendea zain, plaza bat noiz liberatzen den, adibidez, jantoki terapeutikoetan eta barrez. Eta gazteen egoerari lotuta badakigu ere, kolektibo honetan ondoeza orokorrean gora egin duela nabarmen, bereziki osasun mentaleko gaitzetan debuta aurreratu egin dela, gaitz horien larritasun maila ere gora egin duela, profesionalak esaten digute gazteak heltzen direnean zerbitzu askotara heltzen direla nahiko larri. Gora egin dutela ere autolesioak, gora suizidio saiakerak, inkluso UNICEFek esaten duia suizidioa gazteen artean bigarren heriotza arrazoia dela. Badakigu ere TCak asko egin dutela gora, batez ere neska gazteen artean, TCA esaten dudanean elikadura portaeraren nahasmenduen inguruan ari gara, barkatu. Eta, kasu asko ibilbide luzekoak ere eta kronikoak direnak txarrera egin dutela ere denbora tarte honetan. Badakigu ere orokorrean depresio eta antsietate kasua gora egin dutela, eta badaude ere erabiltzaile asko guregana gerturatu direla esaten osasun sisteman ez dituztela hartatze egokiak aurkitzen. Itxarote zerrendak direla eta, kontsulten arteko maiztasun handia dela eta, ez dagoela behar besteko jarraikortasuna tratamenduetan, terapia nahikorik ez dagoela edo zuzenean ez dela existitzen eta askotan gain medikalizazio batera jotzen dugula. Eta hori uste dut ere Gotzonek argi azaldu digula, ez? Orduan, orokorrean hori egoera, segurazki beste aldagai asko egongo dira eta seguro zuetako askok ere beste batzuk ezagutuko dituzuela, baina margotzen zaigun panorama behintzat kezkagarria da, ez? Eta gainera datu ez haratago, beti haude bakoitzaren bizipenak eta bizipen kolektiboak, ez? Eta guretzako horiek errealitate politiko bat konposatzen dute. Gure ingurura begiratuta, alde batera eta bestera, anabase emozional handia dagoela jendartean, ezin egona, ondoeza, urduritasuna, antsietatea, hor daude kolektibo askorentzako. Eta honekin ere ez dut esan nahi, ezin garenik txarto egon. Eta txarto egote horrek ez duela zertan osasun mentalean hartatua izan behar beti. Baina bai egongo direla pertsona asko, momentu batzuetan, beharrezko izango dituztela babes batzuk aurkitzea sisteman. Izan daiteke komunitatea hustu zaigulako, izan daiteke gure sistema patriarkal kapitalistak jotzen gaituelako horretara, baina egia esan, faktoreetan eragiten ez dugun bitartean, daukagun egoera eta herritarrei erantzun bat eman behar zaiela. Aldatzen ez dugun bitartean beste faktore guztiak gaixotzen gaituztenak, hori da daukagun errealitatea eta jendeak heldulekuak behar ditu eta babesak.
Eta gu ere nahiko tematu gara osasun mentalaren esparrua zabaltzen ahalegindu gara gure eztabaidetan. Ze askotan, eztabaidatu izan dugunean legebiltzarrean, gobernutik eta osasun sailetik esaten zitzaigun egon daitekeen ondoeza emozional hori ez dela osasungintzaren ardura horri erantzun bat ematea. Alegia, osakidetzatik bakarrik hartatu behar dela osasun mentaleko gaixotasun larrienak. Eskizofreniak, adizioak, nahasmendu gordinenak edo psikotikoak, baina hortik kanpo egon daitezkeen beste egoera batzuei erantzutea, ez dela sistemaren ardura. Eta guretzako osasun mentala, eta oso ondo aipatu, nire ustetan, Gotzonek OMSek ematen duen nola da, osasunaren inguruko deskripzioa edo definizioa, hori da. Baina osasun mentala gaixotasuna baino askoz gehiago da, ez? Beti esaten dugu osasun mentalik gabe ez dagoela osasunik, baina eske gaitz edo nahasmendu batez izateak ere ez du esan nahi osasuntzu gaudenik, ez? Orduan, guk ulertzen dugu osasuna ongizate parametroetan, ongizate fisiko, emozional, sozialak, biopsikosozial horretan ere. Hortaz, edozein herritar gutako edonork izan dezake osasun mentaleko gaitz bat, nahasmendu bat, edo arazo puntualago bat. Eta guretzako horiei guztiei erantzun bat eman behar zaie sistema publikoetatik. Eta ez bakarrik osasun sistematik, baizik eta osasun publiko eragile guztietatik, ez? Eta noski, horiek izan behar dira unibertsalak, denok izan behar dugu sarrera sistemara, bestela sistema izango da desberdintasunen eragile eta ez berdintasunaren bermea izan behar duena. Arreta izan behar du integrala, pertsona bero osotasunean ulertu behar dugu eta erdigunean jarri, eta horrek ezinbestean ekarriko du, Gotzonek ere aipatu den gauza bat, eta da erabiltzaile eta pazienteen eskubideak eta autonomia babestea eta errespetatzea. Eta horretan ere, nik uste, aldaketa bat eman behar dela, eta hartatze vertikal horietatik hartatze horizontalago batzuetara pasa behar gara, eta jendeari bere identitatea eta autonomia berreskuratzeko aukera eman behar zaio, eta ez hainbeste ez agindu, gu goazenean medikura agintzen digut ez egin behar dugun, eta nik uste dut ere sistemarekiko harreman horiek aldatu behar direla, askozaz ere gehiago osasun mentalaren inguruan ari garenean hitz egiten, non jende askori kentzen zaion kentzen zaion autonomia eta identitate guztia, ez? Eredu komunitarioaz eta ikuspegi komunitarioaz ere hitz egin da. Guretzako alegia hori ere bada ulertzea pertsona bere eremu naturalean eta bere inguruan hartatua izan behar dela. Eta horretarako beharrezko babes guztiak jaso behar dituela bere inguruan, bere komunitatean. Eta horrek ez du esan nahi emakumeak jarraitzea zaintzen, baizik eta sistematik, eman behar direla babesa jendea bere auzoan, bere etxean, bere leku naturalean hartatua izateko. Eta hori, gainera, guzti hori, perspektiba feminista batetatik egin behar dugu. Eta zergatik, badakigulako ere, emakumeak pairatzen dugula sufrimendu psikiko eta gaitze eta gaixotasun mental gehiago, seguruenik ere, sistema patriarkal honek modu poliedrikoan erasotzen gaituelako, eta emakumeak esaten dudanean ere, esaten dut pertsona ez normatiboak, identitate binarioak ez dituztenak, eta hor egon daitezkeen kolektibo gehiago. Sistema patriarkalak eragiten gaituen sujetoak edo. Eta zentzu horretan ere osasunaren mundu erakundeak jada generoa pertsonen osasun mentalean aldagai kritiko bezala identifikatua dauka. Eta badakigu ere gainera, osasun sistema berak, hau da, osakidetzak erasotzen gaituela emakume edo pertsona ez normatibo izateagatik. Hor badago emakunderen azterlan bat, duela kasi urtebete atera zena, desberdintasun nabarmenak hauteman dituela emakume eta gizonek osakidetzan jasotzen dituzten diagnostiko eta tratamenduetan psikiatrian. Batetik ikerlan honek esaten du, emakumei gizonei baino antidepresibo gehiago esartzen zaizkiola proba diagnostiko gutxiago egiten zaizkion bitartean. Hau da, emakume bat jotzen duenean osasun sistemara, ondo ez sentitzen duelako, normalean zuzenean froga asko egin gabe, tratamendu bat ematen zaio, eta gizon bat kasuistika edo eta ondo ez berdinarekin edo sintoma berdinekin jotzen duenean osasun sistemara, proba gehiago egiten zaizkio tratamendu bat ezarri aurretik. Igual tratamendu berdinarekin amaituko dute, baina hartatuak eta tratatua gara desberdin.
Eta, bueno, nire igual luzatzen ari naiz, amaituko dut. Bueno, honekin esan nahi dut guretzako eta gure ekinbide politikoan legebiltzarrean arreta publikoa, unibertsala, integrala, errespetuzkoa, komunitarioa eta feminista saiatu garela bultzatzen. Horiek izan dira ardatzak lan egiterako orduan, eta horren bueltan lanketa ezberdinak egin ditugu. Ez naiz hartuko bakoitzean azaltzen, ze asko luzatuko ginateke, baina gero kuriosidadea izatekotan edo sartuko naiz gehiago, baina bueno, oso gainetik. Osasun mentaleko EAEko estrategia berritzeko ekimen bat aurkeztu genion eta hor bai akordio bat lortu genuen, ze azkenengo estrategia, zuk ez dakit estatukoa aipatu duzu 2020-2026, bai. Baina hemen EAEkoa orokorra 2010koa da. Eta argi dago, 2010ko estrategiagatik ezin diozula erantzun 2023ko egoerari. Horrez gain, TCA-an edo eta elikadura jokabidearen nahasmenduen inguruko lanketa oso polit eta garrantzitsu batean parte hartu dugu akaberekin. Eta batez ere horretan bilatzen genuen azan ziurtatzea erabiltzaileek eta euren senidek jasotzen dituztela sistematik behar dituzten artatze espezifiko guztiak. Ze oso bakarrik eta babesgabe handiarekin sentitzen direlako, egun ere. Patologia dualaren inguruan ere lanketa bat egin dugu katearen lauturak elkartearekin, dolu perinatalaren inguruan ere oso lanketa polit bat egin genuen esku utzikekin, eta bueno, eta horrela beste batzuk izan dira, baina niretzako 3 horiek izan dira estrategiarekin batera importanteenak edo, ez? Eta bueno, fina saiatu gara gai eta alor desberdinetan gure osasun sistema publikoa zabaltzen, indartzen, eta ikuspegi komunitario feminista batetik, ez? Beti ez dugu lortu, baina horretan egon gara lanean, jarraituko dugu lanean, eta besterik gabe eskertzea berriro ere alternatibari, eta hemen zaudeten guztioi, eta egotekotan gero galderak, zalantzak eta dena delakoa, saiatuko nahi zen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aurrera hirugarren islariarekin, gero tarte bat izateko, alde nahi dugu galderak edo goetak edo dana dela partekatzeko. Bueno, pues por último, pero no menos importante, como se suele decir siempre, ¿no? Tenemos aquí a mi derecha, Manel Amero, quien se licenció en Medicina y Cirugía en Barcelona en 1995 e hizo la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Acabada esa especialidad, se enrola en el proyecto de reducción del daño para usuarios de drogas en Cantunis y pone en marcha la primera sala de venopunción asistida de la ciudad. Desde el 2008 trabaja en el CAP Besòs de Barcelona y durante unos años también forma parte del equipo sanitario del recurso de reducción del daño El Local de la Mina. Actualmente combina su profesión como médico de familia con la de padre de familia numerosa junto a su compañera de vida, que también debe ser un trabajo que requiere mucho tiempo sin ninguna duda. Entonces, y muy importante también para mantener la salud, incluida la mental. Bueno, cuando quieras, Manuel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Ana por contactar. Sí. Y nada, bueno, como decía esta pequeña introducción, ¿no? Yo soy médico de familia, padre de familia numerosa, pero eso ya lo dejamos para otro momento. Médico de familia, esa es mi profesión, es mi oficio, me apasiona, es con lo que yo me gano la vida, encantado, pero como todo ser humano, pues hay una parte de mi vida que está fuera de la consulta, ¿no? Y un poco es lo que yo os quería venir a explicar. Esta parte, bueno, una de las hay más partes, pero yo os explicaré esta otra de las partes que tiene que ver con la salud mental y las artes escénicas. Bueno, y gracias también a Sandra, que me ha cuidado mucho, me vino a buscar al aeropuerto, me trajo hasta aquí, en bus, gracias. Bueno, total, que me habéis dado pie para... Es que quería comentar una cosa sobre la definición de la OMS, de Alma-Ata, no es una definición de los años finales de los 40, y ¿no? Que cuando tú la escuchas dices, oye, ¿quién es el sano, no? Aquí, ¿no? Es una definición tan exigente que imposibilita cualquier... ¿no? Tú nunca serás, ¿no? Esa idea de, ¿no? de la total sensación de bienestar físico, psíquico y social, eso, ¿quién está en ese...? Bueno,
Total, que además, para mí, saca la posibilidad de estar sano estando enfermo, ¿no? Que, no sé, todos tenemos alguna enfermedad y nos podemos sentir sanos, ¿no? Bueno, en esa reflexión me gustaría aportar, no una cosa mía, sino una definición que se hizo en los años 70 en un congreso de médicos, en este caso fue en Cataluña, de médicos catalanes, que le dieron vueltas a la definición, nada contentos con la definición de Alma-Ata, porque decían, aquí no es sano nadie, y definieron la salud bajo 3 conceptos que yo siempre he encontrado una definición de salud muy saludable, para decirlo, ¿no? Que era una vida sana, es una vida que es autónoma, ¿no? La persona sana es aquella que es autónoma y por lo tanto la autonomía vista de una perspectiva muy amplia, pero la sensación de que tú puedes ejercer de una forma libre tu vida, tengas el impedimento que tengas, pero de que te sientas autónomo. Es una vida solidaria y por lo tanto incorpora al otro en tu vida saludable, ¿no? Una vida saludable en soledad es muy difícil, ¿no? Y esta idea de la solidaridad como las personas que nos encontramos, que nos juntamos y que nos ayudamos unas a otras. Y después había la parte también buena, ¿no? En este caso que era una vida en catalán joyosa, ¿no? En castellano no sé cómo lo diría, gozosa, y en euskera ya no tengo idea de cómo se dice, ¿no? Pero una vida autónoma, solidaria y gozosa, esa es una vida saludable y es una vida que permite poder tener una enfermedad, poder tener una etiqueta, poder estar en la condición que estés, pero tú te puedes sentir sano, ¿no? Y eso, o saludable, y esa definición de salud que existe y está allí metida en unos anales de medicina, bueno, me gusta explicarla desde la perspectiva de como profesional de la medicina. Bueno, total, que dejamos la profesión de médico de familia y nada, la historia que os venía a explicar yo sobre salud mental es una historia que forma parte un poco de la película de mi vida. Yo cuando terminé la carrera de medicina, eso hace muchos años, era el 96, hice la especialidad de medicina de familia, pero en el 96 yo ya conocía a Thais, que es la madre de la familia numerosa. Total, que su padre era el director de un centro de salud mental en Barcelona, era un personaje, un psiquiatra, psicoanalista, importante en Barcelona, el doctor Clusa, que él fue de las personas o de los profesionales que abrieron en los años 80, aquí también pasó, bueno, yo os hablo de Cataluña, ¿no? Hizo todo el desmantelamiento de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Empezar a que las personas con trastorno mental empezaran a estar en comunidad, en pisos tutelados, ¿no? Que las familias empezaran a recoger, ¿no? Fue toda la idea de la desinstitucionalización de las personas con trastorno mental. Bueno, pues el doctor Clusa, o Pep, ya no está aquí porque hace unos años murió, me dijo, Manel, un día en una cenita de estas, una sobremesa, sabía que a mí me gustaba mucho el teatro, yo siempre había hecho en la carrera teatro, siempre aficionado porque me gustaba. ¿Por qué no vienes al centro de salud? Se llama Primolist, y no sé, hacéis algo de teatro. Y dije, venga, vamos allá, ¿no? Y yo nunca, ¿no? Casi no había acabado la carrera, no me había enfrentado a nada aún. Pero bueno, me fui un verano, el verano del 2000, me fui allí y empezamos a hacer un taller de teatro, allí con 20 usuarios. Total, que terminamos el taller y dijimos, oye, que montamos una compañía, ¿no? Porque esto del taller sabe a poco. Total, que en ese día de julio del año 2000 montamos una compañía de teatro que se llamaba La Trifulga, ya le pusimos nombre al cabo de una semana, La Trifulga dels Fútils, y esta es una compañía de teatro que sigue viva. Llevamos 23 años haciendo teatro, han pasado más de 300 personas por la compañía, es una compañía de teatro, es bonita porque es una compañía de teatro formada por personas con o sin diagnóstico, algunos no lo tenemos aún el diagnóstico, pero bueno, hay que lo tienen, ¿no? Y es una compañía mixta que está formada por profesionales, actores, gente que se ha acercado y que ha participado. Hay gente que ha entrado, se fue, hay gente que ya nunca más estará porque murió por el camino, pero un poco esta es la historia de esta compañía de teatro de La Trifulga. Total, que montamos la compañía, por cierto, La Trifulga dels Fútils, unas palabras catalanas, pero yo os la traduzco. La trifulga, una trifulga en catalán significa, parece que es una batalla o algo así, pero no es una batalla. Una trifulga es salir de una situación difícil, complicada. Y pensábamos, o la persona que ideó el nombre decía, oye, nosotros es que realmente estamos en una situación difícil, complicada para salir, pero bueno, con la esperanza de salir, de un pozo de salir, ¿no?
y de fútil, porque fútil es lo sin importancia, ¿no? Total, una compañía de teatro de enfermos mentales, estábamos todos allí, era lo más fútil del mundo en ese momento, lo más... Y nos gustó el nombre y esta compañía continúa. Total, hemos estado muchos años haciendo teatro y fijaros que, y ese detalle es muy importante para mí, yo lo desvinculé desde el principio, desde mi actividad profesional. Yo soy médico de familia, era médico de familia, trabajaba como médico de familia, atendía a mis pacientes y atiendo con sus problemas de salud mental, pero decidí que una parte de mi vida tenía que ver con el estar con las personas, ¿no? Y para mí ese detalle es fundamental y siempre que hablamos en charlas que hablan sobre salud mental, siempre abogo porque las personas no solo tenemos, ¿no?, una vida profesional, también tenemos una vida militante de ciudadanos y creo que esta vida de ciudadanos también puede ser altamente útil para ayudarnos entre nosotros, ¿no? Bueno, esta militancia o este enfangarse, para mí es importante hacerlo no desde lo profesional, no desde mi puesto de trabajo, no desde mi nómina, no, sino hacerlo desde... Y esto abre una perspectiva muy distinta a la hora de implicarte o de estar con las personas. Total, he estado muchos años con la Trifulga y me gustaría mostraros, yo hago las cosas así muy... Nosotros catalanes decimos casolanas, que es caseras, ¿no? Y me hago mis cositas, mis reflexiones y tal. Y os he traído un vídeo que he hecho con mis propias manos. Pero es un vídeo, dura poquito, que es el resumen de 15 años dándole vueltas a por qué la Trifulga dels Fútils, por qué esta compañía de teatro, en un entorno tan frágil, en un entorno que ya conocéis que en cualquier momento se derrumba, en cualquier momento, lo difícil que es que las personas con un diagnóstico se adhieran, continúen, estén, ¿no?, se impliquen en una actividad, pues ¿por qué llevamos 25 años con ello? Bueno, total, que dándole vueltas al grupo, al tema de los grupos, de cómo son sanadores, de cómo ayudan y tal, ¿qué había? Y nada, me hice un vídeo para entenderlo mejor yo y para que lo podáis entender vosotros mejor, si se puede proyectar. Es un vídeo que tiene unas frases en catalán, pero es que el catalán se entiende muy bien, no es como el euskera, ¿no? Es mucho más fácil. No sé por qué os complicáis tanto. Bueno, o porque vosotros vais a lo fácil, ¿no? Que tampoco... Bueno, es verdad. Bueno, total, que habrá unas frases al final y yo ya os iré diciendo, ¿vale? Pero bueno, lo vais a entender seguro. Esto lo que vais a ver, para mí, es la definición un poco de cómo vive la persona con estamos hablando en este caso de personas con un trastorno mental mayor o como queráis decirle de alguna manera, con una enfermedad mental grave o como queráis, y también cómo nuestro sistema los atiende. Para mí, la guerra es la situación de crisis, ¿no?, bestial, ¿no? La persona entra en crisis, tiene un brote, es fatal, ¿no? Todos hemos conocido a alguien cercano, ¿no? Pues es el ingreso, es la situación extrema, es donde el sistema sanitario mete más recursos, ¿no? Y a mí siempre me ha llevado esta idea de la guerra, ¿no? Total, el sistema sanitario, en este caso yo como médico de familia o cualquiera que trabajamos, lo conocemos bien, ¿no? Tenemos la estructura creada, pero bueno, ingresamos la persona, tiene el brote, hospital, 2 semanas, 3 semanas. Después aparece otra fase súper importante, que es el refugio, ¿no? La persona ha tenido una crisis, hemos conseguido esta estabilidad y aparece la segunda fase, ¿no?, que es el refugio. ¿Qué sería el refugio? Pues el refugio a lo mejor es un centro de día, ¿no? Puede ser distintas, hasta un trabajo, ¿no?, que es una zona o un espacio en que la persona se siente más tranquila, se está empezando a recuperar, ¿no?, casi que sea
de estar encamada, pues sentado, y empezamos. Y aquí siempre he pensado que últimamente o en los últimos años también se han puesto muchos recursos en ello, ¿no? Los centros de día, pues hay muchas actividades, se hacen muchas cosas. Bueno, este es el refugio, ¿no? La mayoría de profesionales trabajamos en los refugios, ¿no? Atendiendo. Pero fijaros que si nunca has tenido un trastorno mental, si nunca has pasado por esto, para ti la guerra y el refugio no sabes ni de qué te están hablando, ¿no? Pero todas las personas, lo que sí que es seguro que necesitamos es la tercera fase que os explico. Y esta tercera fase es la tercera fase que el sistema no proporciona. Y es, para mí, casi la más importante, ¿no? Diréis, ¿cuál es la última fase? Pues ahora, todo esto es un vídeo hecho con las propias manos. Y esta es la tercera fase. La tercera fase yo le llamo el hogar, ¿no? La llar, en catalán, es el hogar. Para nosotros, esto es vivir, ¿no? Esta es la vida, esto es lo que todos hacemos, lo que nos gusta y tal. ¿Por qué no les damos la oportunidad a las personas con un trastorno mental cuando se han conseguido estabilizar, se han puesto de pie y tú, ¿no? El sistema les dice, madre, anda, ¿para dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿No? Y creo que aquí es donde está el gran trabajo por hacer, ¿no? Para nosotros estas imágenes nos parecen lo más maravilloso y normal del mundo, es lo que deseamos, ¿no? ¿Por qué no estamos ofreciendo, ¿no? Bueno, en mi experiencia, las compañías de teatro, en mi caso La Trifuga, pero hay muchas y seguro que en Euskadi también hay, consiguen hacer esta función, ¿no? Aquí veis muchas fotos, muchos son del festival que organizamos, de compañías que vienen de muchos lugares distintos, pero todas cumplen un poco esta función, ¿no? Bueno, y aquí aparece este término que a mí me costó 15 años descubrirlo, porque yo lo llamo al grupo, ¿no? Le pregunto qué es un hogar, cuántos hogares tenemos, cómo se crea un hogar, cómo se cuida, ¿no? Un hogar como un espacio de intimidad compartida, de proximidad, de paz, de compañía, de seguridad, de no exposición, y salud mental a no exposición, estas exposiciones son constantes. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿No? Y si las compañías escénicas son auténticas hogares creativos, recuperadores, hablabas de la recuperación, ¿no? Espacios contra el estigma, ¿no? El hecho de que las personas trabajemos, estemos juntos. La herramienta más potente que existe contra el estigma es el contacto social. Yo estoy con una persona con trastorno mental y de pronto me doy cuenta, es como yo, con otras cosas, pero esta idea del contacto social. Y para terminar, ¿no? En inglés es muy bonito porque home y hope, ¿no? Hogar y esperanza son dos palabras que solo se diferencian en una letra, ¿no? Y piensas, oye, si en salud mental no hay esperanza, no hay nada, ¿no? Yo tenía un psiquiatra amigo que me decía, es que si una persona va al psiquiatra y al salir no le ha dado esperanza, vale, siguiente, porque lo único que te tiene que generar es esa esperanza. Bueno, total, esta es la historia de los hogares escénicos. Y, bueno, os explicaré que con la idea de, ya para acabar, con la idea de La Trifulga, esta compañía de teatro, nada, continúa viva, coleando y funcionando, y en junio estrenamos otro espectáculo. Pero bueno, cuando el doctor Clusa murió en el 2013, no sé, a mí me quedó como decir, ostras, estaría bien hacerle un homenaje a él, que fue la persona que tiró la primera, dijo, me tiró la zanahoria, ¿no? Y yo pensé, oye, ¿y por qué no hacemos
¿por qué no reunimos trifulgas del mundo? ¿No? Total. Y dije, bueno, pues hagamos un festival. Decíamos, Thais y yo estuvimos hablando, y nos miramos y decíamos, ¿pero cómo se hace un festival? ¿No? Yo no, ni idea, yo soy médico de familia, no tengo ni idea. Total que buscando, siempre pasa alguien que venía de las artes escénicas, contactó, le gustó la idea, y en el 2015 hicimos la primera edición del Altra Festival, que es un festival de artes escénicas, salud mental, que traemos compañías como la Trifulga de todo el mundo, las reunimos durante 3 días en Barcelona, y a partir de aquí, pues siempre un poco con 3 líneas, ¿no? Una muy importante para nosotros, que es esta idea de las compañías como herramienta recuperadora contra el estigma de contacto social, y eso pues para nosotros es muy importante. Las compañías se preparan los espectáculos durante el año para venir al Altra Festival. Otra parte es para la lucha contra el estigma, ¿no? Creemos que una persona que visualice o que esté o que vea un espectáculo de estos, de pronto le cambia completamente su perspectiva en la salud mental, ¿no? Tenemos los medios de comunicación, bueno, las imágenes, todo ya sabemos cómo funciona, ¿no? Todo es negativo, violento, ¿no? Y esto es una manera distinta de ver salud mental. Para mí, siempre lo pienso, no es una manera positiva, construiría, pero es que además está en el escenario alguien que está haciendo algo que tú no te atreverías a hacer. Oye, esto tiene tela, ¿no? Y esta historia del estigma también para nosotros es muy importante. Y la otra, porque no solo tira la parte de salud, está Bea y esta otra gente que tiene al medio de las artes escénicas, también estamos empezando a abrir nuevos lenguajes escénicos que tienen que ver con la salud mental. Si vosotros vais a ver algún espectáculo de este tipo, se abren posibilidades distintas a la hora de hacer cultura o de hacer espectáculos, y esa es otra línea. Nosotros intentamos unir creadores, bueno, de renombre en artes escénicas con compañías de teatro, y cada año el festival pues monta un par o 3 de espectáculos de este tipo. Total, el de junio, Barcelona, si queréis estáis invitadas, del 9 al 11 de junio este año en la Fabra y Coats. Cada año lo hacemos la primera semana de junio, y no sé, encantados. Sin la administración esto es imposible. Nosotros, claro, la mayor parte del dinero nos viene, pero el Altra Festival no es solo dinero, es la energía de las compañías queriendo hacer esto. Son miles de personas que están metidas en, ¿no? Y yo, así para resumen, os diría, no solo en el trabajo, sino fuera, ¿no? Le decía la Teresa Santander, solo hay un filósofo catalán que se llama Esquirol, que dice, solo que las personas hicieran medio metro, como una metáfora, giráramos medio metro a la derecha, el mundo cambiaría, o a la derecha o a la izquierda, donde queráis. Solo que cambiáramos medio metro nuestra manera de ser y de estar, transformaríamos el mundo. Pues esto es lo mismo para mí, solo que todos utilizáramos parte de este tiempo nuestro para hacer salud con nosotros, es que transformamos todo. Bueno, esta es la filosofía. Y nada, pues muchas gracias. Y os espero en el festival. Es una pregunta así un poco como general, ¿no? Por tema de cercanía personal y tal, estoy viendo, por una parte, lo que habéis comentado ya antes del tema de que hay un número cada vez más importante de chavales y chavalas que están acudiendo pues, a este tipo de servicios y demás, algunos realmente muy tocados. O sea, hablando el otro día con una amiga que es psiquiatra en el servicio de urgencia y tal, me decía que están asustadísimas, o sea, por lo que están viendo y lo que está planteando y tal, y bueno, la crítica general es que no tienen recursos, que el sistema está muy mal montado, y creo que lo habéis comentado en diferentes momentos, el tema de la medicalización, de la farmacoentrada y tal, ¿no? Eso por un lado, ¿qué alternativa le podemos ofertar a nuestra juventud y tal, teniendo en cuenta pues, que hay que cambiar el propio sistema de salud, el propio sistema en general, pero bueno, cómo nos adaptamos a los jóvenes por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, otro tema que también me ha tocado ya más cercanamente por tema familiar, es uno de los efectos que ha tenido el COVID, en este caso, ha sido mucha gente mayor que se ha quedado totalmente aislada en las casas. Hay gente, yo pensaba que eran casos como muy sueltos y tal, pero bueno, me he encontrado con muchísima gente a partir de 70 años que ha cogido miedo a salir a la calle
si os acordáis, los primeros comienzo de la pandemia y demás, fueron noticias todas absolutamente catastrofistas. Lo habéis comentado antes también, todo el tema de qué tipo de mensajes nos llegan a través de los medios y demás, ¿no? Y entonces, pues, que si tomabas la vacuna te podía dar una trombo y tal. Entonces, hay un porcentaje, sobre todo de mujeres mayores, muy importante y muy oculta a los sistemas sanitarios habituales, que solamente llegan en caso ya de extremos y tal, que están viviendo solas en casa, con un pánico existencial total a salir a la calle, y que sin embargo no están siendo ni percibidas, ni acogidas, ni tratadas por el sistema, en este caso público, Osakidetza, el sistema público de salud vasco, Osakidetza, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Desde los tres puntos de vista, ¿no? Pues a lo mejor, ¿cómo le podemos dar la vuelta a estas dos situaciones, ¿no? Juventud y resultado directo, en este caso mujeres, en muchos casos mayores de 65-70 años, que tienen ya patologías derivadas de lo que ha supuesto el COVID, ¿no? Que es un impacto espectacular. El tema de las mujeres mayores o personas mayores que se quedan en casa, yo creo que ese es un tema más que de salud, es de servicios sociales, ¿no? Yo entiendo. Y de hecho se hizo un estudio, ¿no? ¿No hizo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un estudio de las personas mayores que vivían solas? Ahí se recogieron datos, ¿no? De personas mayores de X años que vivían en casa solas. Yo entiendo que ahí son los servicios sociales quienes debieran de intervenir. Quiero decir, los servicios sociales de base, para eso están, debían de llamarle a esa persona, ponerse en contacto con ella, cómo estás, tal, no sé qué. No sé, yo vuelvo a lo comunitario, es que no tengo soluciones más allá de lo comunitario, pero joder, casi nada, ¿no? Como dice el otro, ¿no? ¿De la juventud? ¿A la juventud? Hostia, eso es más jodido. Ahí tenemos que cambiar el sistema, ¿no? Sí, efectivamente. Yo tiraría más a que a la juventud lo que hay que darle es la sensación de que van a tener un futuro, porque ahora todo parece tan negro que yo creo que mucha de la desazón viene de ahí, de que no ven posibilidades de emanciparse, de desarrollar un proyecto propio, de ya acceder a una vivienda, de tener un trabajo en el que no vayan a cobrar una miseria. O sea, yo creo que pasa más por esos factores que generan luego enfermedades que ir directamente solo a tratar la enfermedad. Pero claro, eso es lo difícil, ¿no? El crear de verdad un ecosistema en el que puedan desarrollarse plenamente. Pero yo creo que pasa un poco por ahí, diría. Y bueno, y luego todo el tema de las redes sociales y todo esto, que a mí ya se me escapa mogollón también, y que creo que... es que no me atrevo ni a decir ni una cosa ni la otra, pero creo que es un factor así súper gordo, y no sé si a vosotras os ocurren unas cosas, pero... Yo te diría, no, ya no teatro, como médico de familia. Yo cuando trabajé en drogas, yo os expliqué, ¿no? En la introducción y reducción del daño. La reducción del daño es simplemente las zonas de consumo, ir allí con la furgoneta y... Bueno, las personas vulnerables, como más vulnerables sean, menos posibilidades tienes que que accedan al sistema sanitario. Por lo tanto, tú lo único que puedes hacer es acercarte a ellas, ¿no? En el consumo de drogas es clarísimo. Os explico, una sala de venopunción en Cataluña es una de las bueno, la única que tiene salas de venopunción, pero están muy repartidas. Pero las salas de consumo están pensadas para ir donde hay consumo, no donde hay una sala en alquiler que puedes hacer unas, ¿no? Pues en esto es otra historia muy distinta, pero es lo mismo. Si tú no tienes una atención primaria fuerte, con unos servicios sociales en atención primaria, es imposible que estas personas se acerquen. El hospital nunca va a ir allí, porque el hospital no sabe salir del hospital, no sabe dónde está la puerta de salida, ni qué hay detrás del hospital. Por lo tanto, yo pienso que la única posibilidad son unos servicios sociales integrados evidentemente en primaria y una atención primaria potente, porque es que son las enfermeras, los médicos, los trabajadores sociales de familia los que van a detectar esto. Un farmacéutico también lo va a detectar, un vecino, pero ¿dónde va a ir? No va a ir a un hospital, no va a ir al ayuntamiento a explicarlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que hay que reforzar de verdad es la atención primaria. Es que no hay alternativa a esto para mí. Y no se ve, no acaba de verse esta idea de que es la atención primaria, la que va, es que es atención primaria y comunitaria. Nuestra especialidad es médico, medicina familiar y comunitaria. Esta es nuestra especialidad. Y por lo tanto, si tú no apuestas por esto, para mí no tienes ninguna posibilidad de éxito en estos casos. Y en la juventud es más difícil, porque cuesta aún más
que se acerquen y cuesta aún más acercarte tú, pero es que si no está allí delante, abierto, ven, pasa, es que yo no le veo ninguna posibilidad es la atención primaria, sí. Sí, yo, si me permites el inciso en ese sentido, yo por mi trabajo hace poco he conocido un diagnóstico de consumo de drogas en centros escolares, en Donostia en este caso, de 13 a 19 años, y eran alarmantes los datos, o sea, chicos, chicas y personas no binarias. Unos datos alarmantes, los consumos de casi todo más altos de mujeres, o sea, esto iba desde internet y porno hasta psicofármacos, marihuana, cocaína, alcohol, tabaco, etc. Entonces, cuando se preguntaban sobre las razones de consumo, había unos datos muy altos que había muchos chavales y chavalas que respondían para evadirme de mis problemas, de 13 a 19 años. Y los datos de las personas no binarias duplicaban. Bueno, son muy significativos de una realidad, y creo que bueno, vienen a corroborar un poco lo que ya, ¿no? Porque estas personas ponentes han hablado, ¿no? De que efectivamente desde todos los ámbitos, ¿no? Se tiene que enfrentar esta situación, y de que es una problemática que empieza a edades muy tempranas, me parece a mí, sin tener mayor conocimiento del tema, pero sí. Pero es la proximidad, pero sí. Cuando una familia, cuando alguien necesita pedir ayuda o consejo, ¿dónde? Es que no sé claro, dónde puede ir si no es a la atención primaria, para temas de salud, evidentemente, pero es que no sé dónde va a ir. Entiendo que en un pueblo muy pequeño a lo mejor puede ir al ayuntamiento, pero... Sí, pero al final es la trabajadora social del servicio social de base de servicios sociales, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, los servicios sociales o los servicios de primaria de lo que sea, ¿no? Que son los que están a pie de calle, que son el que te pilla ahí al lado, ¿no? Antes se iba a la iglesia, al cura... Y que se pueden coordinar entre ellos muy bien. Claro, por supuesto. Deberían. Debiera. Nosotros la experiencia que tenemos en Cataluña, claro, todo centro de salud tiene una... Bueno, mira, nosotros tenemos suerte, tenemos dos, en este caso 2 trabajadoras sociales, pero es que claro, la coordinación es total, o sea, Ana, ¿no? Cuando nos encontramos, hay un problema, vamos juntos al domicilio, no sé, bueno, es que es una manera de trabajar, es la cercanía, ¿no? Esta proximidad que es la que hace que es efectiva. Yo sobre el tema de las personas mayores que he dicho, el ayuntamiento no ha hecho nada. No hizo un estudio hizo un estudio. Yo estoy en el Carbono Mayor. Sí. Y tú sabes más que yo de eso. El tema de la soledad y esto, viendo qué se puede hacer y cómo se puede detectar. Ha hecho un pequeño trabajo la Cruz Roja. Claro, ya estamos subcontratando. Pero el ayuntamiento está ahora viendo a ver cómo se le pueda, porque efectivamente hay un montón de personas mayores que efectivamente tienen miedo a salir de su casa. Y no se sabe, claro, los sitios en los barrios, pues hombre, la farmacia, pero que ahí incluso no van ya ni a la farmacia, la panadería. Bueno, a través de ese tipo de cosas se puede detectar qué personas están, o los vecinos, claro, que esta persona no sale de casa. Entonces está empezando por ahí, desde el cargo de mayores, pues a ver qué maneras hay para poder detectar ese tipo de situaciones y poder darles también salida. En Barcelona hay una experiencia muy bonita de las farmacias para detectar la pobreza energética y la pobreza en los domicilios. Y las farmacias están conectadas con el centro de salud, con la primaria, ¿no? La farmacia te explica, creo, en la visita, porque es un lugar donde la gente mayor acostumbra a ir a buscar los medicamentos. Pues ahí se detectan problemas, por ejemplo, no tengo dinero para pagar el gas, hace mucho frío en mi casa, pues todo esto se detecta allí y hay unas farmacias que pueden dar esta información a los profesionales y desde ahí se empieza a hacer un trabajo. Podría ser una idea para que tratéis en el Carbone. No, sí, esa idea ya tenéis en marcha. Ya se ha empezado también a trabajar en diferentes lugares. Se empezó por Zaramaga como barrio piloto para empezar a echar a andar con este tipo de soluciones. Yo recuerdo cuando los servicios sociales de base perdieron la RGI, entre comillas, que ojalá la hubiese perdido antes, todo el mundo pensábamos que los servicios sociales de base iban a salir a la comunidad y siguen quedándose en los despachos. Tristemente.
o muchas de mis compañeras y muchos de mis compañeros se quedan o nos quedamos en los despachos, ¿no? Yo creo que, pero para eso también hay que tener tiempo, o sea, hay que dedicar tiempo, ¿no? Es como la primaria, o sea, claro, la primaria, si le metes una cita cada 10 minutos, ¿qué coño va a ir a hacer visitas a domicilio? Es imposible, joder, si tú tienes cada 10 minutos pues es como el que está metiendo fichas, ¿no? Es que estás pillado, no hay rato para eso, ¿no? En el tema de la salud mental, bueno, en todos los temas, pero en el tema de la salud mental especialmente, yo creo que la mentalidad de acompañamiento es importantísima. Y una persona que se siente infeliz, que se siente fatal, que termina por decidirse a pedir una cita con el psiquiatra de Osakidetza, con el psicólogo, yo, por lo que llevo oído a la gente que conozco, es que llega una cita después de 2 meses con el psicólogo. Le mandan otra cita después de otros 2 meses, igual le mandan alguna medicación o no, y es otro profesional. ¿Dónde está el acompañamiento? Pues es que lo normal es que dejen de ir. O sea, ya son cuestiones de base, porque nos podemos poder pensar en lo que es el ideal, la atención ideal, lo que necesitamos. Pero es que si fallamos en estas cuestiones de base, pero es que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Yo ahora mismo soy súper pesimista en cuanto a la atención de salud mental. Y bueno, y el tema del acompañamiento, esa mentalidad de los profesionales de la salud en general, falla muchísimo, no tendrán tiempo. Y en cuanto a salud mental, ya termino. Las personas con Alzheimer, ¿es tema de salud mental? ¿Es tema de vejez? ¿Esto qué? Te mandan al neurólogo, a la neuróloga, que le manda la quietapina de turno, ni enseñan a los familiares cómo hay que... Porque claro, en salud mental hay que enseñar de alguna manera cómo crear ese espacio, ¿no?, de acogimiento también en el lugar donde vivimos. Y es que yo, me parece deprimente, muy deprimente, falla muchísimo los recursos personales, por supuesto, de presupuesto. Luego, yo añadiría también algo que no se ha comentado, pero igual aquí cada uno hemos tenido nuestras películas, ¿no?, de lo que tienes más cercano. Yo lo que veo es que el meternos en el sistema, que has dicho antes, a mí me llama mucho la atención, pero es que es verdad, el propio sistema crea entidades, asociaciones o tal, que acompañan, privadas, claro. Les paga un dinerillo y que acompañen a las familias. Sustituye la atención pública por un acompañamiento que encima luego te tiran un poquito a los leones, ¿no? Te buscas la vida, trabajas con personas voluntarias y tienes que buscar proyectos, servicios para atender lo que no atiende la seguridad social, ¿no? O sea, ahí como que delega, ¿no?, no a la privada, a la empresa privada, sino a una red social. Pero es que no somos ni redes sociales. Nos han metido otra vez en el sistema porque dependemos también de las propias ayudas públicas, pero en fin. Y muchas veces el acompañamiento solo lo encontramos ahí. Con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Cada vez más necesidades, porque no puedes abarcar a todo el mundo que busca tu atención, no puedes. Encima gestionadas de manera voluntaria. No. La trampa del tercer sector. Exacto. El tercer sector nació reivindicando derechos y reivindicando recursos. Y hoy por hoy el tercer sector lo que hace, en su gran mayoría, gestionar recursos, luego ya no reivindica, porque si los gestiona, ¿cómo va a reivindicar? Porque entonces te quitan la subvención. Te han agarrado. Te han agarrado de aquí y ya estás pillado. Ya el tercer sector está enganchado y lo ha comido el sistema, lo ha enganchado muy bien y a partir de ahora el tercer sector no se mueve, no va a reivindicar nada porque los y las profesionales que trabajan en el tercer sector no se la van a jugar porque se juegan sus alubias. Está clarísimo. Yo tengo una preguntilla. Estoy familiarizada con los recursos, pacientes y todo esto aquí en mi ciudad, pero ¿qué pasa con el entorno rural? Sobre todo, claro,
Aquí en Araba encima que tenemos pequeños pueblecitos dispersos y allí la gente igual es que está más sana mentalmente, pero eso espero, porque lo tienen muy difícil acceder a recursos, ¿no? No hay un solo recurso, no hay un solo recurso social ni sanitario de salud mental en los pueblos. Lo único que hay es un psiquiatra, un psicólogo y una enfermera que se desplazan a, bueno, sí, en Laudio sí, en la comarca de Ayara sí. Pero bueno, la comarca de Ayara sí, Álava. Pero luego hay un equipillo que se desplaza a Rioja Alavesa, Arabako Rioja, Balos, un día a la semana y otro a Agurain, me parece que son Agurain ya, ¿no? Agurain y a Leza. Son los dos que van un día a la semana. En Agurain no tienen ni siquiera no tienen ni siquiera un sitio donde puedan atender a las personas. O sea, quiero decir que muchas veces se han ido al Kiborgune a atender a actuar con las personas que lo necesitan. Y retomando lo que hemos comentado aquí, cada uno pues digamos más en nuestro propio, lo que ocurre en nuestra propia casa. Bueno, en mi caso con 2 hijos adolescentes, durante la pandemia, pues nos podemos imaginar. Y claro, pues no sé si todo eso se está teniendo en cuenta dentro de lo que es el marco público de la sanidad, si se está teniendo en cuenta o no, porque sí que es cierto de que como hemos comentado antes, con la pandemia se ha incrementado todo lo que tiene que ver con la salud mental, pero claro, cuando hablamos también de personas, de adolescentes que se han pasado meses con sus padres, a los que odian, no tanto, pero bueno, y con las hormonas para arriba y para abajo, y con unos cuerpos que les pide actividad y no pueden tenerla, bueno, no sé, todo esto yo creo que ha pasado demasiado a la ligera a través tanto de instituciones como de... A ver, sí que es verdad que nosotras hemos intentado hacer mucho hincapié en esto en el Parlamento y sí que llegamos a un acuerdo para renovar la estrategia y sí que en esa estrategia pusimos como colectivo prioritario a tratar Haur Eta Gaztea, que todo el espectro, desde niños, adolescentes y personas más jóvenes. Y sí que es verdad que se ha hecho un monográfico, que se ha reunido un grupo de profesionales de Osakidetza, también con asociaciones, o sea, quiero decir, un grupo así un poco más amplio, para abordar un poco el asunto. El documento lo hemos recibido esta semana y sí que hace un repaso de la situación, de los recursos existentes y hace le propone al Departamento de Salud, en este caso, pues le hace unos gomendios o unas... no sé cómo decir. Recomendaciones. Eso es, unas recomendaciones. No sabemos ahora, el Departamento de Salud y Osakidetza, qué van a hacer con el documento. No sabemos cómo lo van a abordar, pero bueno, ya hay un primer trabajo de diagnóstico hecho y esperemos que esto dé ya las suficientes señales de alarma como para que ahora venga la fase de implementación un poco de recursos y de darle una vuelta a todo esto que ha pasado en la pandemia y que sigue pasando, porque no parece que, aunque, o sea, quiero decir, una de las reflexiones que se hace en este documento y que ya sabíamos de antes es que antes de la pandemia incluso ya venía fraguándose, es que no sé muy bien cómo llamarle, pero todo este malestar que está afectando a los jóvenes y que la pandemia lo que ha hecho es actuar de acelerante, pero no es solo la causa de ese boom que puede que esté ocurriendo. Entonces, bueno, yo creo que hace falta todavía investigar mucho más y estar mucho más con las personas jóvenes para saber realmente cómo se están sintiendo, qué es no sé hasta qué punto se ha hablado con ellos también o cómo llegar, ¿no?, a las personas más jóvenes, pero bueno, a ver ahora si implementan, no implementan algo o con qué respuestas nos vienen. Pero bueno, nosotras vamos a seguir ahí sacachen o presionando, pero realmente, no sé, es muy complejo y yo no sé. No tengo tampoco claro qué está pasando ni cuál tiene que ser el abordaje. O sea, haría falta escuchar a personas igual expertas que lo estén abordando porque a mí se me escapa. Bueno, estrategias de otros
Por ejemplo, Pues sí, Barcelona... como han tratado otros... Sí, yo porque conozco Barcelona, pero hay estrategias. Por ejemplo, el gobierno de Barcelona, de Colau, ha hecho una estrategia de abordaje en la salud mental en jóvenes, algunos proyectos en Barcelona se está haciendo. El gobierno municipal es muy proactivo en el tema de salud mental, por ejemplo, es una de sus líneas de actuación más potentes. Y bueno, la comisionada de salud, que es Gemma Tarafa, pues la salud mental para ellos es importante y tienen políticas y desarrollan planes, que a lo mejor es inspirador. Sí, seguro. A ver, aquí parece que están empezando a moverse. Yeah. No sé si también se han fijado en otros modelos, sería lo suyo. Sí, sí. Bueno, y decir que el pueblo es sanador, porque yo también vivo en un pueblo, y suerte que vivía en un pueblo de la pandemia, porque allí el vigilante municipal miraba para allá y los chavales salían al bosque a respirar. No, la ciudad era distinto, pero el pueblo fue bastante salvador en ese sentido. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? Yo solo Sí, claro. visto ya el diagnóstico, sabemos dónde está el agujero, dónde teníamos esto. Ahora, mirar un poco a la derecha o a la izquierda. A ver, hay algo por aquí que dice, bueno, no tenemos esto, oye, en Japón hace no sé qué, hay una idea o unos hitos, es decir, oye, pues en objetivos, en cada ambulatorio, poner trabajador social o algo así. ¿Hay algunas historias, algunos objetivos, algunos pasos para dar en algún sentido? Hombre, yo lo de trabajador social, y yo es que cuando me lo ha dicho, yo no sabría trabajar en mi centro de salud sin Ana, la trabajadora social, y sin Nat, y son dos. Hay dos. Y suerte que tenemos dos, porque eso se acaba. Para mí es fundamental. Ya sé que todo, conseguirlo todo, no es el, pero me dice, coño, pues a ver la siguiente marcarse algo, hay alguna historia o hay algún, no sé, en otro país, Japón, en Finlandia hace no sé qué. Y de coño, pues igual podríamos aquí saberlo. ¿Hay algo? ¿Alguien le encuentra algo? ¿Hay algunas cosas? Un pequeño grupo de trabajo que hicimos en Bildu, que estabas tú también, hablábamos un poco de alguna manera de integrar, hacer como programas piloto, igual en algún centro de salud de Gasteiz, por aquello de que ahora le dices a Osakidetza que contrate no sé cuántos trabajadores sociales y no sé cuántas psicólogas y te dicen, bien, majete, ala, con Dios, ¿no? Pues bueno, pero hacer una experiencia piloto en algún centro de salud de Gasteiz, contratando a una trabajadora social y a una psicóloga, y luego ver rendimientos, ver qué ha generado eso, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿no? Que podría ser programas piloto con experiencias concretas. Sí, sí, y yo creo que también luego yo creo que los centros de salud primaria, no pueden ser tan cerrados. Hoy por hoy, con el tema de la pandemia, los sanitarios nos hemos protegido la hostia. O sea, yo tengo un amigo que me dice, joder, esto es como si un bombero llega a un fuego y dice, hostia, es que me da miedo el fuego, tío. No, a ti no te puede dar miedo el fuego, tú no estás para rescatar gatitos de los árboles, tú estás para cuando hay problemas de salud, ¿no? A veces nos tenemos que mojar y arriesgarnos, entre comillas. Nuestra experiencia es, con la pandemia, evidentemente se bunkerizó todo y la primaria hizo lo peor que podía hacer, que es cerrar. Porque y los servicios sociales de base también, o sea, todos los sistemas públicos, ¡pum!, cerrados. Lo que pasó después es y los bares abiertos. Joder, es que es cojonudo, o sea, y los supermercados abiertos, ¿no? O sea, oiga, joder. No, esto fue fuerte, pero lo que también pasó allí es que una vez terminó, como tampoco había indicaciones claras, ni hubo valentía desde la política de abrir los centros, cada uno hizo lo que quiso. Y te encontrabas un centro de atención primaria cerrado, que solo podías acceder por teléfono, y el de al lado abierto. ¿Por qué? Porque sus profesionales habían decidido que habría que abrir. Y esto aún perdura, para que aún perduran algunos vicios telefónicos por ahí, que es imposible acceder. Pero eso ya depende más del centro, que diga, no, es que nosotros nos vamos a abrir. Nosotros si ya eres, si nuestra profesión, que es médico, ya no dejas ni acceder al paciente porque te da miedo, ya, apaga y vamos, ¿no? Dedícate a otra cosa, ¿no? A rescatar gatitos de los árboles, ¿no? Claro. Es que es eso, es que el tema de esto, el apartado social o la salud mental,
está todo poder. Quita tanto segurata, que está todo Dios ahí, no pone ni un sanitario, no pone ninguno, pero segurata está todo, Sí, sí. a ver si tienes la cita previa, si no la tienes... Sí, eso sí, no puedes entrar, no sé qué, además. Sí, eso es. Pero un ejemplo, tú explicabas lo de neurología al Alzheimer. Cuando se diagnostica un Alzheimer, el neurólogo ve al paciente una vez al año. El médico de familia lo ve cada semana. Es el médico de familia quien debe hacer el acompañamiento, decidir si retira una medicación, acompañar a la familia, estar por el cuidador, si el cuidador se cansa, estar por él, explicar las cosas. Esa es la historia. El neurólogo pone un parche y le pasa 3 test y dice, el año que viene nos volvemos a ver con análisis. Eso no es medicina. Entonces, para mí, no es tanto quién acompaña a la familia, quién está por ella. Pues la primaria, es que esa es la historia. Si no está la primaria, si no está nadie. ¿Qué equipo, no? Sí, el médico de familia seguro que no lo sabe todo. No, pero yo te hablo de la primaria, no te estoy hablando del médico de familia. La primaria hay un médico de familia, hay una enfermera de familia, hay un trabajador social, hay un odontólogo, hay un ginecólogo de primaria, hay administrativos, hay gente que trabaja atención al usuario, eso es la primaria, es todo, es un todo, evidentemente. Evidentemente si la atención al usuario no funciona, no llega al paciente, ni al médico de familia, ni a nadie, ¿no? Pues es un todo. Pero quien va a hacer ¿no? Quien en catalán se diu, qui té cura, no sé cómo es diría aquí. Quien cuida a la primaria, no cuida al neurólogo, de verdad, es que metámonos en la cabeza. El neurólogo hace su trabajo, pero no cuida al neurólogo, es que no puede cuidar, yo entiendo. Una vez al año es muy difícil, bueno, puedes hacer las navidades, ¿no? Pero no cuida, no se puede cuidar una vez al año. Una vez al año es fatal, las navidades. Bueno, si os parece, creo que podemos aquí quedarnos un ratito y seguir con la conversación ya de manera más informal quien quiera, pero vamos allá en este formato así más formal de los dos lados. Vamos a dar por cerrada esta parte. Bueno, pues Bihotxez, Alternativa TIC, pues es que ricasco, muchas gracias a Gotzon, María y Manel por haber compartido este rato con nosotras y habernos dado, ¿no?, tanto que pensar y tantos elementos interesantes. Y bueno, intentemos irnos con un poco de esperanza porque hay otras cosas que se pueden hacer, como creo que se ha puesto en evidencia aquí. Entonces, pues eso, es que ricasco y hasta la próxima. Os esperamos.